Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 12 de septiembre, lunes de la semana 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes, al continuar con la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 11, versículos 17 al 26. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quiénes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. San Pablo ataca las reuniones que están teniendo los habitantes de la comunidad, mejor dicho, cristiana de Corinto. ¿A qué reuniones se refiere? Se refiere al ágape fraterno que se realizaba después de celebrar la Santa Misa. ¿Cómo se conforma la comunidad cristiana? La comunidad cristiana se reúne todos los primeros días de la semana, es decir, el día domingo, lo que a partir del libro del Apocalipsis se comienza a llamar el domingo, el día del Señor. ¿Y qué se hace? Se hace la lectura de la palabra, después se hace la fracción del pan y después la comunidad participaba de ese ágape fraterno, en el cual todos llevaban comida para compartir entre todos. Y entonces comienza diciendo San Pablo con respecto a las reuniones de ustedes. A estas reuniones se está refiriendo. Ciertamente no puedo alabarlas. ¿Por qué? Porque les hacen más daño que provecho y el ágape fraterno está hecho justamente para el provecho del alma, no para incentivar el egoísmo, no para incentivar la comelería, sino para que efectivamente puedan compartir. He sabido que cuando se reúnen en la asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. Esta es una frase muy, muy bella. ¿Por qué? Siempre van a haber divisiones. En las divisiones se ve quién es virtuoso. ¿Qué quiere decir San Pablo? Quiere decir que en las divisiones uno logra ver qué persona se queda simplemente con el egoísmo de la división y quién, en cambio, virtuosamente logra trabajar por la unión de la comunidad.
Siempre van a existir esas peleas y divisiones entre los grupos dentro de la iglesia. Siempre van a haber esas envidias, esas rivalidades, esos miramientos y esas cosas. Las personas que no son virtuosas se quedarán ahí, se quedarán en eso, se quedarán en los resentimientos. No, yo ya no voy, yo participaba antes en la iglesia, pero tuve problemas con fulano. No eres virtuoso. No lograste superar entonces esas divisiones. Las divisiones, los problemas siempre van a existir. El virtuoso los superará. Pero, ¿qué es lo que ocurre además? Que cuando ustedes se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena. Se entiende que San Pablo lo que está denunciando es, en primer lugar, que no le están poniendo atención a la cena del Señor, sino que le están poniendo más atención a comerse su comida. Puede ser, de lo que se puede entender, que efectivamente eran algunos que se preocupaban, bueno, ya terminó la palabra y ahora yo me dedico a comer mi comida y a fiestar. Y ni siquiera participaba de la fracción del pan, es decir, ni siquiera participaba de la comunión que hacían. Se ponen a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Qué es lo que les dice San Pablo? ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? Si lo que quieren es comer y beber, entonces vayan a su casa, coman y beban. ¿Por qué tienen que ir a la asamblea a comer y a beber? A la asamblea se va a compartir lo que tengo con el otro. Y entonces comienza a decir, ¿acaso desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? No, no los voy a alabar. Las palabras de San Pablo son sumamente duras, sumamente claras sobre ese profundo egoísmo que están mostrando estos cristianos. Un egoísmo que no es el que quiere el Señor. Y entonces San Pablo empieza a decir lo que ha recibido del Señor. Y aquí se pone sumamente interesante esta lectura. ¿Por qué? Porque lo que transmite San Pablo en este momento es tremendo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Podemos decir que aquí hay dos dimensiones que son preciosas y van íntimamente unidas. La primera, ¿qué es lo principal de la cena del Señor? Participar de esto. Participar de la cena del Señor es comulgar, recibir su cuerpo y su sangre. Este es el centro de la vida del cristiano. No existe otro centro. No existe algo más importante que esto. Esto es lo fundamental, lo más importante, recibir la comunión, recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Esto es lo primero. Esto va a ser lo fundamental. Entonces, si una persona va a participar de la asamblea litúrgica, a reunirse con la comunidad cristiana, pero resulta que no le interesa participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, sino que le interesa otras cosas, bueno, está confundido y equivocado. No tiene idea de qué está. Pero hay una segunda dimensión que es preciosa, porque participar del cuerpo y la sangre de Cristo, participar de la comunión, significa abrir nuestro corazón para entregar nuestros bienes. Fíjate en esta idea y fíjate con mucha atención. El Señor ha compartido con nosotros su propio cuerpo y su propia sangre para volverse alimento de nosotros.
¿Cómo vamos a participar de este don tan grande? Participando nosotros con los demás con generosidad de nuestros bienes. No existe una vida en comunión que no sea una vida en la imitación generosa de los bienes que yo tengo. Yo no puedo darle a los demás a comer mi carne, yo no les puedo dar a los demás a beber mi sangre y no serviría de nada. Pero el Señor ha tenido el acto de generosidad tan grande de compartir su propio cuerpo. Por tanto, la comunión tiene que abrir mi corazón a la generosidad para compartir lo que es mío. Y para compartirlo como muestra de sacrificio, que me duela, como le ha dolido al Señor. Y este es el modo en que la comunidad cristiana verdaderamente se reúne en asamblea. En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Yo creo que este pasaje lo conocemos y lo conocemos perfectamente porque además cada vez que participamos de la misa recordamos las palabras de este oficial romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Fíjate en varios particulares que llaman mucho la atención. En primer lugar, hemos terminado la escena de ese discurso del llano, que comenzó con las bienaventuranzas. El día de ayer, domingo, hemos visto cómo a Jesús lo critican por estar cerca de los publicanos y de los pecadores, cómo murmuran en contra de él. Sin embargo, ahora se acercan a él, que ha llegado a Cafarnaúm, para decirle, algunos de los ancianos de los judíos, rogarle que viniera a curar al criado de este oficial romano. Y ellos le dicen: merece que le concedas ese favor. Merece que le concedas ese favor. Es decir, muestran una fe y una confianza en el poder curativo del Señor. Sin embargo, lo viven criticando. Pero en este momento les conviene. ¿Por qué? Porque resulta que este oficial romano los ayuda, les ha contribuido mucho y hasta les ha construido una sinagoga. Fíjate cómo cambia totalmente la actitud de esos ancianos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora hay intereses de por medio. La actitud de la hipocresía. La actitud de la hipocresía. Jesús no necesitaba que le hagan palanca para que vaya a curar. Cura a todo el que le pide, sana a todo el que lo busca. Al que lo busca con fe, al que confía en él, encuentra al Señor. No se necesita la palanca. Qué feo es pensar que en la vida las cosas las conseguimos por palanca, incluso cuando lo hacemos con devoción. La intercesión
La intercesión que hacemos por las demás personas es preciosa, es bellísima. Nosotros tenemos que incentivar la intercesión, pero a veces nos equivocamos en decir, ay Padre, usted rece por mí porque usted está más cerca de Dios. Si usted pide, sí me oiré. No, mira, el Señor te oye. Claro que nos va a oír mejor a los dos. Claro que es bello rezar, tú por mí, yo por ti, rezar en comunidad. Por eso intercedemos constantemente. Pero no creas que es una cuestión de palanca. No creas que las cosas se consiguen siempre por palanca. Quien piensa así no sale de una mentalidad pobre, de una mentalidad netamente humana. No logra entender la profundidad del amor del Señor. Jesús se pone en marcha y cuando ya estaban cerca de la casa del oficial romano, éste envía a unos amigos con un mensaje. Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Reconozco mi indignidad. Qué bonito que la Iglesia haya escogido justamente estas palabras para decirlas antes de comulgar, para recordar que efectivamente nosotros podemos acercarnos a comulgar no por un mérito propio, no porque nos lo hemos ganado, no porque soy digno, sino porque, como leímos en la primera lectura, Jesús nos ha dado, se ha entregado a nosotros. ¿Por qué? Porque le ha dado la gana, porque ha querido, no por otro motivo, no porque nosotros hayamos hecho algo para ganar la comunión. Señor, no soy digno. Basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y le explica por qué tiene este convencimiento. Le dice, yo estoy bajo órdenes de un superior, pero también tengo soldados debajo de mí. Y le digo a uno, ven y viene, a otro va y va. Al otro hace esto, a mi criado hace esto y lo hace. ¿Qué está diciendo con estas palabras este oficial romano? Está diciendo, tú eres el que domina. Tú eres el Señor. A ti no hay necesidad de que tú vayas, toques. Basta tu palabra. Basta que mandes. Por tanto, está haciendo un acto de fe poderoso. Está diciendo que Jesús es Dios, que todo lo que dice se hace. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esa fe! Y por eso el Señor efectivamente al oír esto quedó lleno de admiración y aprovecha y se vuelve hacia los que lo seguían para decirles, yo les aseguro, en Israel no he hallado una fe tan grande. Esto nos muestra, además, cómo el Señor, a pesar de haber sido enviado a predicar a los israelitas, nunca pretende dejar fuera de su iglesia, nunca pretende dejar fuera de la salvación al resto. Todo aquel que se acerca con fe a Jesucristo va a encontrar al Señor. ¿Cuál es el elemento que nos permite acercarnos a Él? La fe, creer verdaderamente en Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.